Continuamos en nuestra serie expositiva de la carta de Pablo a los romanos. En esta ocasión vamos a ver los versículos desde el 18 al 25. Romanos capítulo 4, desde el versículo 18 hasta el 25. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o de la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El pasaje que acabamos de leer, Romanos 4, 18 al 25, Pablo concluye la ilustración que está basada en la vida de Abraham como el ejemplo supremo de la fe salvadora. Recuerda que estamos tratando un pensamiento que trae Pablo desde el capítulo 3 de Romanos, versículo 21. La Biblia revela que hasta la fe del hombre está incluida en la provisión completa de la salvación de gracia que da Dios. Como dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros. ¿Qué no es no de vosotros? La fe. No por obra, para que nadie se gloríe. Así que con esta ilustración de Abraham, Pablo nos muestra la profunda lección de que las promesas de Dios pueden ser cumplidas únicamente por su poder, y los esfuerzos humanos para hacer efectiva su voluntad, sin importar cuán sinceros y sagaces puedan ser, están condenados al fracaso y traen deshonra antes que gloria a Dios. El esfuerzo humano, aún el que se realiza con el propósito de guardar los mandamientos del Señor o de hacer cumplir sus promesas, es completamente inútil, infructuoso, y también constituye una forma de justicia por obras. Recordemos que el apóstol está en esta porción de la carta a los romanos. Trae un argumento que él está hablando de la justificación del impío. En los primeros 3 capítulos nos ha puesto en la situación de que todos los hombres están mal con Dios y por lo tanto están bajo el juicio de Dios. Él concluye para que toda boca se cierre y todo el mundo quede debajo del juicio de Dios. En el versículo 21 comienza un respiro, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Entonces Pablo nos coloca la esencia del Evangelio. Nos dice en el versículo 22 del capítulo 3, la justicia de Dios por medio de la fe, testificada por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. También afirma este pensamiento en el capítulo 4, versículo 5, cuando dice: mas el que no obra, versículo 5, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. De manera que para este punto, Pablo parece que quisiera responderle a un oponente imaginario, que pudiera cuestionarle y decir: un momento, Pablo,
también hay otras buenas razones por las cuales los hombres podemos estar bien con Dios. Y en este caso, este oponente imaginario puede ser un judío que dice: en primer lugar, nosotros somos descendientes de Abraham, el padre de la fe. Y eso de alguna manera nos pone en un buen estatus con Dios. También tenemos el ritual de la circuncisión, lo cual es la marca de los que tienen el favor de Dios. Y aparte de eso, también podemos cumplir la ley de Dios. Pablo toma esas posibles objeciones y con maestría evidente nos explica que Dios es inmutable y los hombres desde el principio, sobre todo desde Abraham, han sido salvos, justificados por fe y no por obras. Él toma el ejemplo de Abraham que comienza en Romanos capítulo 4 desde el versículo 1 y precisamente nos coloca el ejemplo de él como precisamente el fundamento de que Abraham fue justificado y los hombres después de él pueden ser justificados solamente por la inmutabilidad de la promesa de Dios, es decir, por gracia. En el capítulo 4, versículo 1 al 8, Pablo nos dice que Abraham fue justificado por fe. Eso lo vimos en un sermón anterior. En el versículo 9 al 12, Pablo nos dice que Abraham no fue justificado por la circuncisión. Se recuerdan que la señal de la circuncisión vino 25 años aproximadamente después de que Dios había declarado de que Abraham era justo delante de él. Y en tercer lugar, en el versículo 13 al 17, Pablo nos muestra que Abraham no fue justificado por guardar la ley. Ahora, tras mostrar Pablo que la salvación viene por fe y no por obras, y es por gracia, no por la ley, Pablo concluye el capítulo demostrando que la fe también viene por el poder divino y no por el esfuerzo humano. Inclusive esa fe que se habla en las Escrituras, que tantos predicadores repetimos, la fe de Abraham, Pablo nos demuestra aquí que inclusive esa fe es una provisión de Dios y que Dios se encargó de fortalecerla, Dios se encargó de perseverarla y Dios se encargó de establecerla como un ejemplo para los creyentes que veníamos luego. Sin embargo, aquí hay un punto donde podemos confundirnos. El tema de Pablo, como el tema de Génesis, no es Abraham. Es el Dios inmutable que hizo un acto condescendiente al rebajarse y tener una relación con un pecador como Abraham. Entonces allí es el punto de la historia de verdad. Qué bueno. Dios inmutable. ¿Se recuerdan que veíamos qué estaba haciendo Abraham cuando fue llamado por Dios? Era un pagano, era un idólatra. No había hecho absolutamente nada que lo recomendara a la gracia de Dios. No había hecho absolutamente nada que lo promoviera al favor de Dios o que hiciera que él se ganó el favor. Dios lo llamó por gracia. Dios lo llamó por misericordia. Dios lo llamó porque precisamente eso es lo que hace. E igualmente sucede con nosotros. Y la justificación de Abraham viene por la inmutabilidad de la promesa de Dios. Es decir, que esa fuerza que se consigue Abraham, o mejor dicho, esa fortaleza que se ve en la fe de Abraham, no proviene de él, proviene de la seguridad de Dios. Y eso es lo que vamos a ver, lo que Pablo nos dice del 18 al 25 y lo que vamos a ver esta mañana. Pablo nos está diciendo, y Moisés nos lo dijo con Génesis capítulo 12, que la fuerza interior que tenía que buscar Abraham, o la fuerza para tener la fe, no estaba en él. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? No le crea a nadie que le diga que usted debe buscar el campeón que está dentro de usted. Porque la Biblia no da ese mensaje. La Biblia más bien dice que usted debería buscar al hombre interno y matarlo. Que mates al demonio y al diablo que está en ti, no al campeón. Y eso es lo que dice la Biblia acerca de la fe de Abraham. En el versículo 18 al 21, Pablo hace un análisis de la fe de Abraham.
En el versículo 22, Pablo nos dice la respuesta de Dios a esa fe de Abraham. Y en el versículo 23 al 25, Pablo nos da la aplicación o la razón de que Dios registró ese episodio en Abraham. Y eso es lo que vamos a ver. La Biblia dice en primer lugar que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. La esperanza es el deseo con respecto a algo que puede ser cierto o puede ocurrir. La fe es la firme confianza de que algo es cierto y va a ocurrir. Repito, la esperanza es el deseo con respecto a algo que puede ser cierto y que posiblemente pueda ocurrir. En cambio, la fe es la firme confianza de que algo es cierto y de que va a ocurrir. El patriarca Abraham tuvo esperanza cuando desde el punto de vista humano no existía razón alguna para que se cumpliera la promesa de Dios. Desde el punto de vista humano, de un plano solamente humano, no había nada que le asegurara a Abraham que se iba a cumplir lo que Dios le había prometido. En ese sentido, Abraham tenía esperanza. No obstante, a pesar de la aparente imposibilidad, él creyó que se haría todo lo que se le había prometido solo porque Dios lo había dicho. Eso es lo que dice el versículo. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. La firmeza de la fe no descansaba, o la fuerza de la fe, si lo queremos decir, no descansaba en el esfuerzo humano de Abraham, porque a lo mejor se va a dar. No sé, yo espero, es una posibilidad. No, sino que él creyó en esperanza porque le creyó a Dios que él había dicho, Abraham, así va a ser. Y Dios dijo, si Dios lo dice, así va a ser. Eso es lo que sucede allí. También nos dice el versículo, no se debilitó en la fe. Debilitarse en la fe es permitir que la duda nuble y destruye en parte la creencia. La Biblia también dice que en el versículo 20, él tampoco dudó por incredulidad. Tampoco dudó por incredulidad. Y hay una diferencia aquí que tenemos que aprender los cristianos. Una fe que lucha, porque ustedes ahorita lo vamos a ver, vamos a ir a Génesis 12 y vamos a ver ese episodio cuando, como Pablo cita, qué fue lo que pasó con Abraham y todo lo que él hizo. Pero una aclaratoria, una fe que lucha no se puede equiparar con la duda, así como la tentación para pecar no es el pecado mismo. Abraham luchó con su fe. Eso no es lo mismo que dudar. ¿Me estoy explicando? Y ahorita de todas maneras te lo voy a expandir. El mismo hecho de que Abraham estaba tratando de entender cómo podía cumplirse la promesa de Dios, indica que él estaba buscando una vía de cumplimiento, aunque no viera la manera de hacerla realidad. Dios le dijo que así iba a ser la promesa. Dice la Biblia que él le creyó. Pero él después luego lucha con esa fe. Él no duda de que se va a cumplir, pero él busca la vía o la manera, porque humanamente hablando, él no ve la alternativa. Pero él lucha, Dios, ¿cómo será que tú vas a hacer cumplir esto? Eso, dicen algunos comentaristas, es evidencia, la lucha sincera con problemas espirituales proviene de una fe fuerte y temerosa de Dios. Aunque humanamente no es posible, yo creo porque Dios lo dijo. Eso inclusive lo enseñó Juan Calvino, que es considerado el teólogo más importante de la iglesia evangélica. Juan Calvino, escribiendo acerca de esa lucha entre la firmeza de la fe y la duda, él dice lo siguiente: cuando nosotros afirmamos que la fe ha de ser cierta y segura, no nos imaginamos una certidumbre tal que no sea tentada por alguna duda, ni concebimos una especie de seguridad al abrigo de toda inquietud. ¿Qué quiere decir eso? Y eso es bastante consolador para nosotros. Que en realidad
aunque la fe verdadera es firmeza y confianza segura, no significa que está libre de dudas. Vean cómo Pablo describe la fe de Abraham. Dice, creyó en esperanza contra esperanza, no dudó y también dice, y no se debilitó. Pero nosotros vamos a ver en Génesis 12 que Abraham tuvo episodios de duda, tuvo episodios de temor. Y esto es consolador para nosotros, porque a veces como nos cuestionamos de que tuve duda, tuve temor, ¿será que no tengo la fe verdadera? Calvino dice, la fe es sacudida por diversas dudas, de modo que las mentes de los santos en muchas ocasiones no están en paz. O sea que una mente a veces inquieta es evidencia de una fe firme, de una fe verdadera. John MacArthur comenta acerca de eso y dice, más bien, la persona que dice que entiende todo completamente y que nunca tiene un vestigio de duda, eso no es firmeza, eso es presunción. De este lado de la eternidad no tendremos un corazón perfecto para creer perfectamente. Y eso es muy importante. Ahora, ya que Pablo está hablando del ejemplo de Abraham, y mejor dicho, de la inmutabilidad de Dios, vamos a ver entonces, ponga algo que lea, aparte de Romanos 4, y vamos a ver el episodio de lo que cita Pablo acerca de Abraham. La promesa a Abraham. Y vamos a irnos a Génesis capítulo 12. En Génesis capítulo 12 es el primer encuentro que Dios tiene con Abraham. Y como Pablo repite en Romanos muchas veces y en otras cartas, sobre todo en Gálatas, él habla mucho de la promesa de Dios, la promesa de Dios. Entonces vamos a encargarnos de ver bien qué es lo que Pablo está citando para nosotros entender. Recuerde, Pablo lo está citando para hacernos entender la justificación del impío. Y vamos a ver. La primera vez que Dios se aparece a Abraham es el capítulo 12, versículos 1 al 3. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este es el primer encuentro de Dios con Abraham, y Él le hace unas promesas que están contenidas en esto que acabamos de leer. La Biblia nos revela que en los capítulos siguientes Dios vuelve a conversar con Abraham y les confirma la promesa y cada vez la expande o la aclara más. De todas maneras, en todos esos episodios donde Dios le revela progresivamente en qué consiste la promesa, nosotros podemos concluir de que la promesa constituye tres facetas o tres partes. En primer lugar, Dios le promete una tierra. Eso es necesario que se lo grabe. Dios le promete una tierra a Abraham. Dios le promete una descendencia a Abraham. Y Dios le promete una bendición a Abraham. Recordemos que esto es lo que está citando Pablo y tenemos que tenerlo en mente. Dios le promete una tierra, Dios le promete una descendencia y Dios le promete una bendición. En eso consiste la promesa de Dios a Abraham. Veamos la primera, la promesa de una tierra. En Génesis 12:1 vemos que Dios le envía a una tierra y le dice, vete a la tierra que te mostraré. Apenas llega a Canaán, el Señor le confirmó a su descendencia dar esta tierra. Ven el versículo 7. Dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Esta primera parte de la promesa requirió, hermanos, ya una fe de parte de Abraham,
Porque las mismas circunstancias amenazaban el cumplimiento de esa promesa. No lo vamos a leer todo, por supuesto, por el tiempo, pero ahí, si su Biblia es como la mía, en el versículo 9 dice un subtítulo: Abraham en Egipto. Porque apenas Dios le da la promesa de la tierra a Abraham, la tierra cae en una hambruna. Y Abraham tiene que irse de la tierra que Dios le está prometiendo que se le da. Esta etapa de que Abraham se va hacia Egipto, en cierto sentido es muy mala y también es buena en otro sentido. ¿Por qué es mala? Porque inmediatamente Moisés, el escritor de Génesis, nos dice en el Génesis 12 que Abraham, recordando que Abraham es un pagano, Dios tiene una misericordia con él y se le revela y le promete: te voy a dar una descendencia, te voy a dar una tierra y te voy a bendecir generosamente. Al primer problema que se le ocurre a Abraham, se va de la tierra. Y creo que hay como un eco, o yo estoy hablando muy duro, soy yo. Pero sigamos hablando mientras el hermano sigue. Pero si no fastidia, no importa. Al primer problema, Abraham se va de la tierra. Pero no solamente Abraham se va de la tierra, sino que las circunstancias revelan la pecaminosidad de Abraham. Lo que Moisés nos está diciendo es que, imagínense, hay un hombre que Dios elige para dar una bendición y resulta que el hombre es un mentiroso, porque miente acerca de su matrimonio con Sara. ¿Qué va a pasar? Ya no la promesa será firme, ya Dios no lo va a bendecir. ¿Qué nos está diciendo Moisés? Que la promesa de Dios de bendecir a Abraham estaba basada ¿en qué? En la fidelidad de Dios y no en la pureza moral de Abraham. Eso es muy interesante, porque acuérdense que Pablo está usando esto. Estamos en Romanos, pero para entender Romanos tenemos que venir aquí. Inmediatamente Dios le ofrece una bendición. El hombre se va y miente. Y la Biblia no dice: y Dios desechó a Abraham. No, lo mantuvo. Eso nos está diciendo que a pesar de la incapacidad de Abraham para sostener un pacto, la veracidad de la promesa no radicaba en esa capacidad de Abraham, sino en el Dios que es inmutable y que promete y que cumple lo que promete. Y él le dijo: a tu descendencia daré la tierra. Se lo repitió en el versículo 7. Y luego de un periodo allí, en el capítulo 13, vemos que Abraham se devuelve a su tierra. También es interesante, esa es la parte negativa. Pero también Abraham aprende algunas cosas, o Dios ya está moldando el carácter de Abraham. Porque se demuestran los esfuerzos generosos y pacificadores con su sobrino Lot. En el capítulo 13, la Biblia nos narra de que los pastores de Lot y de Abraham tuvieron problemas. Para Abraham, que es importante que esto, le preocupaba más la paz con su familia que la hierba de sus animales. Para Abraham era mejor la paz con su familia que la hierba con sus animales. Sostenía sus posesiones materiales con mano suave. Porque todo aquel que tenga noción de ganadería sabe que tener hierba para el ganado es muy importante. Era una decisión no muy sabia económicamente, pero una decisión espiritual bastante rentable. Precisamente allí, después de ese episodio, Dios se le aparece de nuevo a Abraham, demostrando la aprobación que tiene Dios entonces a esa conducta, a pesar de la desaprobación por la mentira que había cometido. En el capítulo 13, Él le confirma la promesa. Noten que Abraham ha mentido. Y el capítulo 13, versículo 14 al 17, después que Lot se separa de Abraham, Dios viene a Abraham otra vez y le dice: y Jehová, capítulo 13, versículo 14, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde está hacia el norte y el sur, y el oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. A pesar de ese episodio malo, oscuro de Abraham, Dios se le aparece y le confirma la promesa. Es decir, por allá Dios nos está demostrando que su promesa de que le daría una tierra venía con la seguridad de que Dios lo había prometido y no de la fidelidad de Abraham. Eso por un lado. Pero
también Dios le promete una descendencia. Esa es la otra parte que tenemos que ver de las promesas de Dios. La promesa de la tierra asume que habría gente que iba a habitar en esa tierra. Entonces, junto a la promesa de la tierra, Dios releva progresivamente que Él multiplicaría hasta hacerla una nación numerosa. Eso es precisamente lo que Dios remarca cada vez que también se le aparece a Abraham. Por ejemplo, en el 12:2, Él dice, haré de ti una nación grande. En el capítulo 13, versículo 16, le dice, y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Y 10 años después, en Génesis capítulo 15, versículo 5, Él le amplía la promesa y le dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira, ahora los cielos y cuenta las estrellas. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. De manera que vemos una segunda parte de esa promesa de Dios. La tierra, y Él le confirmó que se la daría. Luego le habla de la descendencia y se lo hace de manera progresiva. Será una nación grande, será como la arena de la tierra y luego se va a hacer como las estrellas del cielo. En cierto sentido, esta es la parte de la promesa que requiere mayor fe que las otras dos. ¿Por qué? Porque las otras dos eran tierra, bendición y descendencia. En cuanto a tierra, Abraham tenía un negocio que era riquísimo, era próspero. Y probablemente se podía pensar, de manera que a medida que voy adquiriendo más dinero, puedo comprar tierra. Tal vez Dios me va a prosperar para que yo compre los lotes de tierra que Él quiere darme. Es una manera natural. En cuanto a la bendición, bueno, eso mismo de que mis ganados son prósperos, estoy enriqueciéndome, ahí tengo una bendición de Dios. En cuanto a descendencia, Él obviamente no tenía descendencia para este momento. Y aquí es interesante porque después que Dios le reafirma lo de la descendencia, Abraham busca los medios carnales para hacer cumplir la promesa de Dios. Y en Génesis 16 se nos revela que él acepta la petición de Sara, su esposa, para que tenga un hijo con Agar. Y aquí es interesante. Vamos a Gálatas capítulo 4. No pierda Génesis porque volveremos allí. Gálatas capítulo 4. Pablo hace una aplicación o la interpretación correcta acerca de lo que se refería a Ismael, el hijo de Abraham, pero por parte de la esclava Agar. Gálatas capítulo 4, versículos 21 al 23. Dice lo siguiente. Decidme, Gálatas capítulo 4, versículo 21. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Es muy interesante porque Pablo también toma ese episodio narrado en Génesis capítulo 16 y nos dice que Ismael ilustra ¿cuál es el producto de los esfuerzos legalistas del hombre para hacer cumplir la promesa de Dios? En cambio, Isaac ilustra el producto de la provisión que Dios hace en su soberanía y gracia. Así como Dios no estuvo dispuesto a reconocer a Ismael como hijo heredero de la promesa, porque fue concebido por medios naturales, Ismael era el producto ¿de qué? De la virilidad de Abraham. De que él sí podía tener hijos, de tratar de hacer cumplir la promesa de Dios, de obligar a Dios, bueno, cumple la promesa aquí con este hijo que sí tengo. Y la Biblia dice que Dios dijo, no, con Ismael no será, será con Isaac. Tu esposa Sara te va a dar un hijo. Dios no está dispuesto a reconocer como sus hijos espirituales
a quienes confían en su propia bondad y en sus propios logros. Finalmente, Isaac nace cuando Abraham tiene 100 años. 100 años. Y por eso Pablo dice, él estaba ya como muerto. Y la esterilidad de la matriz de Sara, una versión más exacta dice que el término que utiliza en griego Pablo allí es la mortandad de la matriz de Sara. De manera que nosotros, como de este lado de la historia, conocemos que evidentemente Sara llegó a tener un hijo y que la promesa de Dios de darle un descendiente acerca de Sara también vino, a pesar que él no cumplió su parte del pacto. A pesar de que él trató de hacer que Dios cumpliera por otro lado, Dios lo bendijo porque la inmutabilidad de su promesa es firme. Porque Dios es inmutable. Y en tercer lugar, Dios también le promete una bendición. Le prometió una tierra, le prometió una descendencia y le prometió una bendición. Y esa bendición está en Génesis capítulo 17, versículo 7, que dice de la siguiente manera: y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo. ¿Para qué? Para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y eso es algo que no voy a profundizar ahorita mucho, lo voy a tomar luego. Pero uno piensa decir, bueno, Abraham tenía esposa, tuvo hijos en la vejez, porque tuvo Ismael, y luego tuvo Isaac, luego tuvo otros, tuvo dinero. Esa es la bendición de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios nos revela que la bendición de Abraham fue que Dios le dijo, yo voy a ser tu Dios. La bendición de Abraham no eran esos dones físicos o terrenales, sino Dios mismo. Y su promesa de que Él sería el Dios de su descendencia también. Esa era la bendición de Abraham. Entonces hemos visto que Dios le da una promesa que constituye tierra, descendencia y una bendición especial. Ahora vamos a ver el cumplimiento de Dios en cuanto a esa promesa. Vamos a buscar rápidamente Génesis capítulo 47 y Deuteronomio capítulo 10. En Génesis capítulo 47 dice de la siguiente manera, versículo 27. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella. Y se aumentaron, ¿y qué? Se multiplicaron en gran manera. ¿A qué le recuerda esa frase de Moisés aquí? Los hijos de Israel, Abraham tiene a Isaac, Isaac tiene a Jacob y a Esaú. A Jacob le nacen 12 hijos que no son Israel, y luego ellos vienen hacia Egipto. Y dice Dios, y dice Moisés, que los hijos de Israel se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Es decir, Dios ya le estaba cumpliendo a Abraham lo que le había prometido. Si usted busca Deuteronomio capítulo 10, versículo 20, dice de la siguiente manera, Moisés está hablándole a Israel y le dice, versículo 20, a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. ¿A qué le recuerda esa frase? Cuando Dios le dijo a Abraham, ven, cuenta las estrellas. Que si las puedes contar, tu descendencia también será contada.
Moisés toma este conteo hacia Israel y le dice, Dios le está cumpliendo la promesa en cuanto a descendencia. Es decir, la promesa a Abraham fue inmutable porque Dios es veraz. Lo que Dios promete, lo cumple. Eso en cuanto a la promesa de la simiente multiplicada. En cuanto a la tierra prometida, porque Él le prometió simiente y Él le prometió también una tierra. Vamos a Josué capítulo 21. Josué capítulo 21, versículos 43 al 45. Dice de la siguiente manera: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. ¿Qué dice? Todo se cumplió. Le prometió una descendencia, vemos como Moisés describe, Dios cumplió eso. Le prometió tierra y dice, todo se cumplió como Dios lo había prometido, a pesar de la incapacidad de Abraham. Pero también Él le prometió una bendición, y algo que yo había tocado un poco hace ratito. ¿Cuál fue esa bendición de Abraham? En primer lugar, si la queremos enumerar, Abraham fue bendecido con una mujer piadosa, más allá de sus riquezas. Una de las más grandes bendiciones que puede tener un hombre o una mujer es tener su esposo piadoso y tener una esposa piadosa. Y Sara era un ejemplo de tanta piedad que después, muchos años después, el apóstol Pedro dice que ella es ejemplo de piedad para todas las cristianas. Imagínense entonces lo feliz que era Abraham. Pero no solamente eso también vale para la esposa que tiene un esposo piadoso. Hombre, lo mejor que le puede dar a tu esposa es un esposo piadoso. Eso es lo mejor, más allá de estabilidad económica. Pero eso no quiere decir que despreciamos la estabilidad económica. Porque Abraham, David le dice en Génesis 13, que Abraham era riquísimo en ganado y en oro. Y Moisés utiliza el superlativo riquísimo. Él fue riquísimo, abundante. Según algunos, tenía un negocio que el equivalente para hoy es como que él tenía en Israel, era el paso del comercio en aquel tiempo, y Abraham tenía lo que hoy podríamos decir una estación de servicio de gasolina, con posada, con restaurante, donde todos los viajeros y el mercader de los mercaderes del tiempo tenían que obligatoriamente hacer parada allí. Porque Abraham trataba a todos los siervos, daba bebida a los animales, y así de esa manera Abraham se iba enriqueciendo cada vez más. Pero a pesar de eso, la Biblia no se refiere a una vida bendecida con dones materiales. Una vez más, no estoy diciendo que los despreciamos, pero la Biblia no se refiere a una vida bendecida con dones materiales o prosperidad económica. La Biblia habla de que una vida es bendecida porque, en primer lugar, Abraham no vivió en los caminos pecaminosos que vivieron los hombres de a su alrededor. En ese sentido, Abraham fue bendecido por Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, dice la Biblia. Abraham fue apartado de ese mundo idólatra y pagano, ¿recuerdan? Y en ese sentido, Abraham fue bendecido por Dios. También Abraham fue bendecido porque él fue considerado justo ante Dios. En el Salmo 32 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y perdonado y cubierto su pecado. Es decir, Abraham era una vida bendecida porque había sido justificado delante de Dios.
Abraham tenía una vida bendecida porque vivió una vida de fidelidad y obediencia a Dios. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, dice el Salmo 102. Note que todas esas bienaventuranzas no tienen que ver nada con dinero. Para que usted desmonte esa corriente de ahorita, que quiere decir que si usted está bien con Dios, Dios le va a prosperar el negocio. Eso es una falsedad y es una mentira. Él fue bienaventurado, Abraham, porque la Biblia dice que él fue llamado amigo de Dios. Eso es una bienaventuranza. Y lo más importante, que fue lo que dije hace un rato, que a Dios se le apareció y él dijo: yo soy tu escudo, Abraham, y tu galardón será sobremanera grande. No es que tu galardón viene un premio después. Yo soy ese galardón, y eso es lo más grande que tú tienes. En ese sentido, Abraham era un hombre bendecido totalmente. Así que, hermano, he hecho todo este recuento no para que después digamos que sabemos más de Génesis, sino que estamos diciendo que Dios le hizo una promesa en 3 facetas a Abraham, y las 3 se la cumplió cabalmente, a pesar de las debilidades de Abraham. Pero nuestro tema no es Génesis. ¿Cuál es nuestro tema? Romanos. ¿Y qué es lo que está diciendo Pablo? ¿Por qué él trajo a colación la vida de Abraham? Porque él está diciendo en el capítulo 3 que Dios justifica al impío solo si tiene fe en Jesús. Y así como Dios le cumplió las promesas a Abraham, entonces el creyente puede tener la seguridad que está bien delante de Dios, porque Dios se lo prometió. Eso es porque Pablo trae el ejemplo de Abraham. La inmutabilidad de la promesa de Dios, que Dios es fiel y que nosotros podemos tener la seguridad, como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Paz, hermano, para con Dios. Tienes paz. Y eso no importa la circunstancia que estemos pasando. ¿Por qué Dios me está pasando esto a mí? Dios se puso bravo conmigo. Dios está castigándome. Dios está enojado. Dios se cayó. Dios ocultó su rostro. Pero la Biblia dice que si aquel que cree en el que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. Justificado delante de Dios. Y te dirá, bueno, eso es en cuanto a Dios, y el día que yo vaya ante Dios estaré justificado. Pero el ahora. Pablo lo dice después: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. De manera, sobre todo en el contexto venezolano, que podemos ponernos a contar cada circunstancia difícil que estamos padeciendo. Nosotros los cristianos que de verdad han depositado su fe en el Dios que le prometió lo mismo a Abraham, podemos confiar en que hemos sido justificados por Cristo, y entonces nos gozamos en las tribulaciones también. Eso quiere decir que el gozo cristiano no depende por lo que estamos pasando, porque estamos justificados delante de Dios. Y así como Él le cumplió a Abraham, la Biblia dice: así te voy a cumplir a ti. Pero no quiero malentenderme, no es a todos. ¿Es a quién? Al que tiene fe. Al que tiene fe. Eso es todo lo que habrá. Por eso es muy importante que aquí no dice este texto, como yo he escuchado, que la fe de Abraham hizo las cosas que no fuesen como que sí. Tampoco dice que si usted tiene una enfermedad y usted tiene fe, se le va a curar. Si no tienes trabajo, ten fe y se le va a quitar y se le va a dar. No. La fe que está hablando Pablo, y el ejemplo de Abraham, es para hablarte de la justificación. Justificados pues delante de Dios tenemos paz. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Amén. Pero no hemos terminado. Esto en primer lugar. Déjeme decirle, la promesa de Dios es más trascendente de lo que nosotros creemos.
Vamos otra vez a Gálatas. Capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9. Miren lo que dice. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son ¿qué? Hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos, ¿con qué? Con el creyente Abraham. Según lo que nos acaba de decir Pablo acá, dice, o mejor dicho, retomo la idea. He estado tratando de demostrarle, o en la narrativa de Génesis, que Dios le cumplió a Abraham la promesa, ¿verdad? Pero luego Pablo, la misma Biblia que se interpreta a sí misma, nos dice que ese cumplimiento de Dios a Abraham en el antiguo pacto fue terrenal, meramente físico, y que ningún judío, ni Abraham hoy, puede decir: Dios, te falta una bendición. No, se las cumplió todas. Pero lo que sí nos revela Pablo aquí luego es que la promesa de Dios a Abraham era mucho más trascendente y elevada de lo que él esperaba, e inclusive del cumplimiento de esas promesas que vimos que se cumplieron terrenalmente hablando. En primer lugar dice que esos hijos no son solamente los israelitas. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? Los de la fe. Es decir, nosotros. Son los hijos de Abraham. O sea, es mucho más abundante. Hoy no sé, y me imagino que sí, pudiéramos ir a Israel y pedir el censo, cuántos judíos viven, cuántos judíos existen, y probablemente hay regados alrededor del mundo que no estén identificados, por eso no se pueden contar. A pesar de ese número, Dios dice: pero ellos no son los verdaderos hijos de Abraham. Los verdaderos hijos de Abraham son los de la fe. Es decir, ¿cuántos han creído en Cristo Jesús? Eso sé, Dios lo bendijo mucho más de lo que él creía, para empezar. Pero también dice que estos hijos son bendecidos con Abraham. ¿Y en qué consistía la promesa de Abraham? Lo que dije al principio: tierra, descendencia y bendición. En lo que estoy hablando de trascendencia, vemos que la descendencia se la está cumpliendo. Los hijos de fe son los hijos de Abraham, y los que faltarán. Falta tierra y bendición. Y dice que los hijos de Abraham son herederos de esa promesa. ¿Cuál tierra? ¿Será que tenemos que vender y vamos a irnos a pelear ahorita en Palestina, porque también ese pedazo de tierra es nuestro, porque me lo prometió Dios? Aquí dice: vámonos, hermanos, con un fusil. ¿Cuál es la tierra que esperaba? Mejor dicho, ¿cuál es la tierra que esperaba Abraham? Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículos 9 al 16, el autor de Hebreos nos dice que aunque Abraham pudo haber visto el cumplimiento de esa promesa terrenal, Abraham fue mucho más espiritual que los creyentes del siglo XXI de hoy, que siguen orando para que Israel se les dé la tierra. Pero eso no es lo que esperaba Abraham, a pesar de que Dios dice: yo se lo cumplí. Miren lo que dice la Biblia acerca del corazón de Abraham. Hebreos capítulo 11, versículos 9 al 16. Por la fe,
habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierras con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Sigamos leyendo. Sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que de esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y dice la Biblia, lo que vamos a ver en Gálatas, que nosotros somos herederos de esa misma promesa. Nosotros estamos esperando que el Dios inmutable cumpla su promesa, una tierra, cielo nuevo y tierra nueva. Sí, es verdad, amo a mi país, Venezuela. Sí, es verdad, me duele en la condición que está. Sí, es verdad, desearía que humanamente hubiera soluciones políticas, económicas lo más pronto posible. Pero la esperanza cristiana, mis hermanos, es que miremos a una ciudad celestial cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. No te quedes mirando esto aquí. Abraham vio la tierra de Israel y él se lo cumplió, pero dice la Biblia que él lo estaba esperando. No, eso no es la bendición, yo espero más. Y no es como que te reclamo más, sino que Dios le reveló que era mucho más que lo que este mundo caído te podía ofrecer. Esa es la promesa de Dios, hermano. La promesa de Dios a su descendencia. Eso nos lleva, muy importante, a unas buenas aplicaciones. En primer lugar, no te enamores del mundo, porque esta no es la promesa de Dios. La promesa de Dios no es que nuestra situación se acomodará. Nuestro destino, nuestro propósito no es ser ricos y felices. Yo quiero ser rico y yo quiero ser feliz. Y luchamos, batallamos y nos ensangrentamos por eso. Pero la Biblia dice que no. Y Abraham no esperó eso, ni todos los patriarcas esperaron eso. Ellos vieron como saludándolo, esperándolo y esperando que Dios cumpla su promesa. Así en esas expectativas deberías vivir tú y yo. La Biblia nos describe que Abraham no colocó sus estacas muy profundas. A pesar de que estaba en la tierra prometida, no las colocó. Él decía, hay algo mejor. La tierra celestial. Nuestra verdadera patria, porque somos ciudadanos de otra patria. La mente carnal y terrenal se evidencia cuando la gente va a la iglesia y pide que el mensaje sea relevante y práctico. ¿Cómo ser un buen gerente? ¿Qué me importa a mí si eres un buen gerente? ¿O qué le importa? Vamos a descargar toda la hora de cómo ser exitoso. ¿Cómo ser cristiano? Es el mensaje. Lo más relevante es la vida eterna, el pecado, el infierno y la salvación por obras. Perdón. Señor, y la salvación sin obra, justificación por la fe solamente. Justificación. Y la bendición, Pablo lo dice precisamente en Romanos capítulo 4, cuando él concluye el ejemplo de Abraham, el versículo 23. Después que todo lo que nos ha dicho y hemos visto de Génesis y de la promesa de Dios,
Pablo dice que todo eso Dios inspiró a Moisés para lo que lo escribiera, y dice en versículo 23, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Pablo dice, todo eso fue registrado para que tú y yo tengamos una firme confianza de la promesa de Dios. Note que Pablo dice, porque Él fue entregado por las transgresiones de los pecadores o del mundo o la justificación del mundo. Él dice, por nuestra, Él se apropió de ese sacrificio de Cristo. Y siempre dice que hay una manera y un medio de apropiarse. ¿Cuál es? La fe. La fe. La salvación es la bendición prometida a la simiente espiritual de Abraham. Y la justificación es la pieza central de esa bendición salvadora. El Dios inmutable que le cumplió a Abraham es el mismo que nos promete, justificado por fe. Justificado por fe. Yo estaba orando para que entiendas eso. Entendamos. Porque si no lo entendemos, no hay más nada que hacer. Justificado por fe. Bendito Dios. La inmutabilidad de la promesa de Dios. Él lo prometió. Y Abraham es el ejemplo de su cumplimiento. Y sin embargo, seguimos esperando el cumplimiento de su promesa. Él lo prometió y Él es fiel. Nuestro buen Padre Celestial, hoy Señor, ¿cómo podemos meditar en esto, Señor? El Dios soberano, omnipotente, inmutable, que no cambia, que es fiel a su palabra, que es fiel a su promesa, Señor, ha prometido la justificación del impío solo por la fe. Y en esa verdad, Señor, nos sostenemos, nos afirmamos. Señor, esta explicación, Dios, puede tener, es de mi parte, pero es lo que dice tu palabra. Sella tu palabra en nuestros corazones y produce, Señor, los frutos que tú quieras producir. Gracias, Señor, porque también prometiste que los creyentes serían salvos por la locura de la predicación y que seríamos santificados también por la predicación, que seríamos consolados por las Escrituras, que seríamos edificados escuchando las Escrituras. Y a pesar de los instrumentos falibles que puedan estar en una iglesia, con fe abrazamos esas promesas, porque descansan en su inmutabilidad y no en nuestra capacidad. Gracias, Señor. Alabado seas tú por eso. En el nombre de Jesús. Amén.